Estamos en comunicación con el analista económico y político don Hugo Vera Ojeda. Buen día, don Hugo, ¿cómo le va? Muy buen día, un saludo cordial a vos y a toda tu audiencia. Bueno, don Hugo, queríamos saber un poco su opinión porque estuve leyendo en algunos medios, también en redes sociales, su postura sobre el impuesto a la renta personal. Y es muy interesante porque si bien algunos economistas o también referentes empresariales dicen aceptamos el IRP, pero no con estas modificaciones, usted inclusive dice no, el IRP no tiene razón de ser o no debería ser aplicado en Paraguay. ¿Cómo es eso, don Hugo? Bueno, el IRP tiene una estructura de por sí muy peligrosa porque el tema de la reglamentación de los decretos, etcétera, son justamente las cuestiones que traen implícitamente este impuesto y que lo hace peligroso. ¿Qué quiere decir eso? Que por naturaleza, según la Constitución, los impuestos deben ser creados por ley. Sí. Pero ¿qué pasa con el IRP? El IRP se trajo una especie de germen o caballo de Troya dentro de la misma ley que permite la manipulación ejecutiva o administrativa, por decirlo así, que lo hace muy peligrosa. Ya de por sí el IRP por naturaleza es un impuesto progresivo, es considerado uno de los impuestos más peligrosos desde el punto de vista económico y también administrativo. ¿Por qué es peligroso? Porque todos los impuestos progresivos no están diseñados para que se le cobre a los ricos. Los ricos ya están en una situación por encima de lo que se llama el emprendedurismo, porque ya están posicionados y son personas muy poderosas. Ellos tienen un sistema de evasión impositiva, que es una forma legal de evadir el impuesto, que se llama elusión, que consiste en tener toda una estructura para eludir estos impuestos, ya sea a través de prescripciones, de lagunas en la ley, etcétera, para lo cual necesitas profesionales que por supuesto cobran muy caro, pero te hacen posible toda una estructura de evasión. ¿Quiénes son los más afectados? Son los emprendedores, esas personas que van progresivamente aumentando su capital, sus pequeños capitales van sacando la cabeza y se los saca la cabeza con una guadaña, ¿verdad? Entonces ese impuesto está diseñado para mantener un monopolio, un monopolio empresarial a nivel macro, ¿verdad? O sea, para las grandes corporaciones. Es un impuesto totalmente corporativista, que en el fondo lo que busca es que no haya competencia o que los emprendedores no surjan. Es maquiavélico este impuesto, está comprobado, pero es muy comprobado, por cierto, de que es muy dañino para todas las economías. De hecho, que se creó solamente como un impuesto de guerra, y después por ser tan efectivo, porque expolia realmente a la gente trabajadora, que es a la que más afecta, se quedó como una forma, digamos, interesante de recaudar para el Estado, especialmente después de los famosos del famoso paquete de Roswell, después de la crisis de 1929, del New Deal, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de ahí se lo aplica en forma, digamos, global. Son muy pocos los países que no cuentan con porque es un impuesto que le favorece mucho a las políticas estatistas. ¿Qué países no tienen IRP? Singapur, Hong Kong, Suiza, son países calificados justamente como países de economías muy libres y por supuesto con mucho desarrollo, ¿verdad? Porque el emprendedurismo es uno de los pilares del desarrollo de la economía. Imagínate que el emprendedurismo es esa señora que vende pojanonzá, esa señora que vende empanadas, ese señor que sale a hacer venta, que de cierta forma necesita tener libertad y no tanta burocracia y no tanto impuesto encima para poder progresar. Por lo contrario, no progresa. Entonces, ¿qué pasa? Se liquida este tipo de emprendedurismo, de emprendimientos, y finalmente terminan pidiendo un subsidio al Estado, y el Estado está muy feliz en darle esos subsidios porque es el que finalmente el que recauda. Es lo mismo que vos le digas a un grupo de personas: ¿para qué ustedes van a gastar? Denme a mí y yo les voy a repartir a ustedes, y ustedes quédense ahí a ver la tele, lo que sea, y yo me hago cargo de su dinero.
Es bastante, o sea, es inmoral, peligroso y por sobre todo destruye todas las economías si es que se sale de control, ¿verdad? Pero ¿cuál sería ahí una alternativa, don Hugo? Porque usted dice está diseñado no para ir por los ricos, sino que a la larga va a atacar también a la clase media. Pero el argumento de Hacienda por lo menos o del Congreso, mejor dicho, 4 años atrás, era de que este impuesto va justamente para los que ganan más y para que hasta ese momento no estaban pagando tantos impuestos. Y salen los empresarios y dicen, nosotros sí ya pagábamos bastante y ahora con esto se nos aprieta más el bolsillo a unos pocos. Pero evidentemente hay algo ahí que no está funcionando porque el objetivo ideal o romántico del gobierno de Hacienda es recabar más para que los servicios mejoren en nuestro país, y de un tiempo a esta parte vemos aplicación de impuestos en diferentes sentidos, por ejemplo el tema del préstamo de las cooperativas, por ejemplo, y al final no hubo mejoras ahí. Por eso pregunto cuál sería la alternativa. Si el IRP está mal diseñado, ¿cómo se podría ir realmente a los grupos que ganan más, o directamente esto ya por el sistema mismo es imposible? No, bueno, primero que hay se ha posicionado una idea de que los ricos tienen que pagar más en forma progresiva. Si tan solo se aplicara el principio constitucional de la igualdad ante la ley, es decir, iguales ante la ley, aunque sea rico o pobre, igual el rico va a terminar pagando más. ¿Por qué? Porque un rico que gane 100 millones de dólares, por decir una cifra así sideral, el 10% de eso son 10 millones de dólares. El 10% de una persona pobre que gana, por decirte, 10 millones de guaraníes, es 1 millón, es un porcentaje de 1 millón, o sea, que gane 100 millones o que gane 10 millones, igual va a ser bajo el impuesto que va a pagar con relación a lo que va a pagar un rico. De hecho, que el rico va a pagar más siempre, aun cuando aplique la igualdad ante la ley. Entonces, primero que es una falacia posicionada de que el que gana más tiene que pagar más de acuerdo al quantum. ¿Qué quiere decir el quantum? Es ese porcentaje que se le aplica. O sea, es un error. Por ejemplo, decir que si es rico tiene que pagar 20%, y si es pobre tiene que pagar 10%. No, aun cuando el rico paga 10% y el pobre paga 10%, ambos van a pagar más, van a pagar en forma diferenciada, y el rico va a terminar pagando más de todas maneras. Entonces, la solución a esto lo aplicaron países como Estonia, que te recomiendo, si te gusta investigarle a Mark Lark, que era un joven político que implementó lo que se llama el impuesto flat tax, o impuesto plano. Es decir, le aplicó el 10%, así como dice la mismísima Biblia, no estoy haciendo apología a la religión, pero bueno, es el 10% del diezmo, a todos, ¿verdad? No importa si era rico o pobre. ¿Qué hizo esto? Que el impuesto sea terriblemente sencillo, ¿verdad? Es decir, muy sencillo, porque no necesitas una legión de contadores ni abogados para que te hagan la deducción impositiva, y es muy sencillo de pagar y es bajo con relación a toda la presión tributaria. Entonces, ¿qué hizo? Es el mismo principio de Henry Ford, la masificación. Es decir, si tu pretensión de utilidad no es tan alto y es mínimo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a masificar, o sea, más gente va a consumir tu producto, y en este caso más gente termina pagando el impuesto porque es sencillo, es barato, y le sale más barato, de hecho, a un empresario pagarle al Estado que pagar coimas para evadir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo con Estonia? Convirtió a Estonia en una de las en uno de los países más desarrollados, a pesar de haber sido destruido por el comunismo soviético. Él empezó de cero, y vos ves el progreso que tuvo Estonia es altísimo. Este principio se llama win-win situation, o sea que todos ganan. Es decir, el Estado recauda mucho y también los empresarios, o sea, los emprendedores, también ganan mucho porque les queda más en su bolsillo. Entonces, si uno quiere que el Estado recaude más, lo que tiene que hacer es simplificar el impuesto, no complicarlo. Es imposible pensar en un país sin impuestos. No, yo creo que es imposible. Yo no soy de la tesis anarcocapitalista, en donde se deba dejar de pagar, porque se requiere de servicios. Ahora,
darle demasiado poder al Estado. Eso para mí es lo peligroso. Ahora muchos dicen, los anarquistas especialmente dicen que de todas maneras, si vos le das poco poder al Estado, este terminará creciendo de todas maneras. Quizás sea cierto, quizás no puedo decirte porque no tengo una evidencia sobre eso, pero hasta donde yo sé o hasta donde yo pude investigar, los gobiernos que mantienen un límite institucionalmente logran mantener a raya al poder. Solamente hechos violentos como un gobierno de facto o un golpe de Estado, ¿verdad? Son capaces de torcer eso. A Estados Unidos le está yendo muy bien en 200 años o más de 200 años, ¿verdad? Ahora podemos decir que desde 1929 se ha torcido un poco eso, no es más el mismo, es cierto, ha crecido mucho, la Reserva Federal emite monedas a mansalva, pero bueno, son justamente esas cosas lo que se tienen que limitar. Yo creo que se debe pagar un impuesto por lo menos necesario como para que se mantenga la estructura de un Estado, ¿verdad? Porque se necesita seguridad, se necesita reglas, incluso la infraestructura como los caminos puede hacer el sector privado sin problema, ¿verdad? Hasta ahí incluso puedo compartir esa idea porque hay evidencias de que el sector privado necesita infraestructura y son ellos mismos los que construyen. Se ven muchos casos en el interior mismo, ¿verdad? Los menonitas eso construyen porque les conviene más económicamente, ¿verdad? Entonces, hasta ahí puedo, digamos, estar de acuerdo, pero sí se necesita de un impuesto para mantener ciertas estructuras. En ese sentido, para cerrar nada más, don Hugo, ¿cómo ve el sistema tributario en general? Saliendo del IRP, sino tocando un poquito todos los gravámenes que tenemos hoy en día en nuestro sistema, ¿considera que están bien algunos o también habría otros que habrían que ajustar, modificar? El impuesto en líneas generales es muy malo. Son diseños impulsados por digamos, multinacionales y como no me refiero a multinacionales desde el punto de vista empresarial, sino que institucional, ¿verdad? Como Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, etcétera, que creen en un modelo keynesiano. El modelo keynesiano se comenzó a imponer justamente después de la debacle económica de 1929, que en Estados Unidos realmente ocasionó un daño terrible que hasta ahora no pueden salir los estadounidenses de ese sistema, y lo ha exportado al mundo entero, que consiste en darle demasiado poder al Estado para diseñar la política tributaria. En realidad son 4 ejes, ¿verdad? Uno es la expansión del crédito, que es endeudar al Estado hasta la coronilla. La expansión del crédito, ¿verdad? La política fiscal, que es la manipulación de acuerdo a cómo va creciendo tu gasto, ¿verdad? Que es otro de los pilares, el gasto público, y la política monetaria. O sea, estos 4 ejes tienen absoluto monopolio del Estado sobre eso. Eso es lo que lo vuelve terriblemente peligroso. Cuando aumenta el gasto público, tiene que aumentar la expansión del crédito, tiene que aumentar la presión tributaria, porque el Estado tiene que recaudar a medida que va gastando, necesita dinero, que a primera vista tiene un efecto positivo, porque uno ve, o sea, lo de esta generación ve los resultados, por decirlo así, de caminos, de rutas, de construcción, y cree que eso es la solución, lo que está haciendo ahora este gobierno, ¿verdad? Y de hecho que todos los gobiernos anteriores lo hicieron, solamente que en una medida mucho más salvaje, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a llevar a que el gobierno necesariamente se convierta en una máquina voraz de recaudar. Y es exactamente para eso lo que está diseñado todo este sistema tributario. Debe cambiar el modelo tributario, tenemos que tener un impuesto plano y tenemos que controlar nuestro gasto público. De lo contrario, esta economía que ahora se está sintiendo como que está floreciendo, es lo mismo que le pasó a Estados Unidos cuando se comenzó a aplicar el keynesianismo. Al comienzo era todo bello, todo eran flores, pero después vino una escasez que se llama estanflación, cuando se reúne todos
todo lo que falla dentro del keynesianismo, que es el desempleo, la inflación, la escasez. Entonces, se conjuga todo eso y tener lo que es la estanflación y es una situación horrorosa, ¿verdad? Que no quiero que este país, nadie quiere vivir en una situación así, ¿verdad? Venezuela está viviendo esa situación. Sí, totalmente, don Hugo. Es muy interesante esto, da para hablar más de un programa, pero lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Don Hugo Vera, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, a ustedes por el espacio y cuando quieran estoy a las órdenes. Muy amable.